En Colombia, Petro promulga el decreto del alto al fuego bilateral con el ELN y Ecuador está expectante a esta decisión. Gustavo Petro firmó ya el cese al fuego, sin embargo, la milicia continuará protegiendo la integridad del territorio nacional. Ecuador está muy atento a esto, a lo que podría pasar en la frontera norte. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, promulgó el día de ayer jueves 6 de julio el decreto que establece un alto al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. Entre el 3 de agosto y el 29 de enero, uno de los principales compromisos alcanzados hasta el día de hoy por ambas partes en las conversaciones con las que quieren llegar a un acuerdo de paz. El decreto adoptado por el Ministerio de Defensa establece la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos, prometiendo así que dicha paralización se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional. Se aplica a los integrantes del ELN que participen en este proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo. Un mecanismo integrado por el gobierno, la guerrilla, la Conferencia Episcopal y la ONU vigilará el cumplimiento de esta tregua. Pactada el pasado 9 de junio, el país está ya inmerso en una fase de escalada con vistas a la entrada en vigor del alto al fuego, y la cúpula del ELN, de hecho, ha ordenado a sus distintas unidades el cese de operaciones ofensivas desde el día de ayer jueves, aunque se reserva este derecho de responder si es que se sintiera atacado. El Ecuador, a la expectativa de esto, las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizan operaciones conjuntas con Colombia desde ya el 12 de febrero de este año y estas han sido pues encaminadas para reducir el impacto del narcotráfico en la zona fronteriza. Dentro de estas actuaciones, hasta junio, la Fuerza de Colombia ha podido descubrir y eliminar 415 laboratorios con distinta capacidad de producción de cocaína, según contaron fuentes del Ministerio de Defensa del Ecuador. También gran cantidad de precauciones que sirven para la elaboración de la adictiva droga, 13.000 kilos de insumos sólidos y casi 63.000 litros de insumos líquidos. Además, 931 minas, 497 granadas, 1.043 artefactos explosivos, 22.000 municiones, incluso 3 semisumergibles, y estos datos los reveló Defensa. En esto mencionar además que por ello las Fuerzas Armadas están a la expectativa de que las operaciones conjuntas continuarán para el control del narcotráfico. Para las fuerzas militares ecuatorianas del ELN es una amenaza, si es que es una amenaza, por supuesto, dentro de la política de combate al narco, menciona Europa Press. Y Derechos Humanos imputan en Colombia crímenes de lesa humanidad a 10 mandos de las FARC por secuestro. Los imputados deberán reconocer su responsabilidad en estos crímenes en los próximos 30 días y después participar en audiencias de aportación de verdad en Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Colombia anunció este 7 de julio las primeras imputaciones a mandos medios de las extintas FARC, acusando de crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 exguerrilleros por ser máximos responsables de secuestro y crímenes derivados en el centro del país. Estas imputaciones se realizarán en el macrocaso 01, que estudia los secuestros por el movimiento guerrillero y por el que ya fue imputada toda la última cúpula dirigente de la guerrilla. Es la primera de 7 imputaciones regionales y atañe principalmente al Comando Conjunto Central, la que operaba en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío, centro-sur de Colombia.
A los 10 mencionados acusados se les imputan crímenes de guerra, de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad, de otras privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, indicó la JEP. Se trata de los ex miembros de la CCCC, Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon, Enoc Capera Trujillo, Giovanni, alias Giovanni, John Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas, Nelson Antonio Jiménez Gantiva Gonzalo, Edgar Ramírez Medina Onofre Camargo, Víctor Hugo Silva Eric o El Chivo, Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como Teófilo, Don Teofilito. Además, se imputó a Álvaro Jenner López, conocido como JJ, John Jairo Paz Guevara y a Gustavo Bocanegra Ortegón Donald como máximos responsables por secuestros en el centro del país aunque no tuvieron mando sobre el CCCC. La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los 6 frentes, 3 columnas y 3 compañías, además de las comisiones financiera Manuelita Sáenz y política René González, aseguró en una rueda de prensa la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre. Estas personas fueron las encargadas de materializar las políticas trazadas por la Secretariado de las FARC en torno al secuestro que sirvió para financiar a la antigua guerrilla, forzar el intercambio de guerrilleros presos como control territorial según la JEP, creada por este acuerdo de paz en el año 2016. El CCCC llegó a tener 1.180 miembros, cierto, pero fue la estructura regional más pequeña de las FARC y realizó proporcionalmente el menor caso de secuestros. De estas 5.219 víctimas de secuestros registradas, 111 corresponden a esta estructura, es decir, el 2%. Pero la JEP considera que el CCC jugó un papel importante en la manera en que la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. Su importancia radica en que el CCC estaba integrada por la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un complejo sistema de financiamiento por medio de nóminas de extorsión, enfocado en sectores de la región, como el arroz, el café, el petróleo o tasas a la cerveza y la gasolina, explicó la magistrada. Así, a falta de otras fuentes de financiación, eran con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares y enviar una cuota al secretariado, alegó Lemaitre. La JEP fue creada para juzgar crímenes colectivos y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado colombiano con las FARC. Por ello, ofrece penas no restrictivas de libertad a cambio de que los acusados aporten verdad y se les impongan penas restaurativas con las víctimas. Por eso, ahora los imputados deberán reconocer su responsabilidad en estos crímenes en los próximos 30 días y después participar en audiencias de aportación de verdad plena, detallada y exhaustiva y de reparar a las víctimas. Una vez la JEP y las víctimas consideren que han aportado esa verdad, podrán recibir una sanción propia y si no serán remitidos a la sala de acusaciones de la jurisdicción y podrían enfrentarse a un juicio y someterse a penas de cárcel de hasta 20 años de prisión. Agencia EFE.